Recién Bisotti hablaba del sistema de salud, hablaba de las terapias intensivas, decía que no es igual que el año pasado por muchos motivos y ahora te vamos a contar algunos motivos por los cuales no es igual al año pasado. Andrea, los números oficiales, si querés, primero podemos desandar. Exactamente. Básicamente, antes que nada decir, Claudio, que un motivo por el cual no es igual al año pasado, porque el año pasado el crecimiento fue gradual y este año el crecimiento fue vertiginoso. En esta segunda ola, la ocupación de manera vertiginosa con todas esas operaciones, cirugías, intervenciones que habían sido postergadas y que en el verano, cuando empezaron a bajar los casos, se abrieron y esos pacientes también ocupan camas críticas. Vamos a compartir entonces los números del día de hoy que tiene que ver con la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva, en este caso exclusivamente pacientes con coronavirus. Estamos hablando de un número que sigue subiendo, 3.879. Y si tenemos que hablar de los niveles de ocupación, allí vamos a tener seguramente la próxima información, tiene que ver con números que también crecen. A nivel nacional, 62,7%. En lo que es AMBA, es decir, la región metropolitana de Buenos Aires, 71,4%. Y aquí sí, no incluimos solamente, a pesar de que obviamente los que más tensionan son los pacientes con coronavirus, en este porcentaje se incluyen los pacientes con otras patologías que están ocupando las camas críticas. Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público han dicho que las ocupaciones en muchos de los sanatorios es superior a la cifra oficial. Yo, para dar un ejemplo, hoy hablando con un responsable de terapia intensiva, tomen este ejemplo, nada más que este ejemplo. Una terapia intensiva grande tiene 20 camas. Si está al 80%, es decir, quedan 2 camas de 10, o sea, 4 camas en 20. Dicen que la velocidad de aceleración con la que ingresan pacientes COVID es tanto como que un médico baja a la zona de piso y vuelve a subir y se encuentra otra vez con un paciente en terapia intensiva para ocupar una de las 4 camas que quedaban libres. Y tenés que agregarle el dato, además, que el año pasado lo mencionamos muchas veces, Claudio, y tiene que ver con el recurso humano. Siempre dijimos que Argentina no se caracterizaba por tener una gran cantidad de intensivistas a nivel nacional en todo el país, apenas 1.800. Bueno, calculen que de esos 1.800 muchos se enfermaron, algunos fallecieron, otros pidieron licencia y otros hoy están contagiados y aislados. Es un número finito, es un número que no se puede reemplazar. Y cuando hablamos de, bueno, y si se suspenden esas cirugías y entonces destinamos las camas críticas solamente a los pacientes con coronavirus, ¿qué tenemos que decir? Que sale un paciente no COVID de la cama de terapia intensiva y entran 3 o 4 COVID positivos. Es mucho más rápido que el año pasado. El año pasado la cuarentena dio tiempo para que en los primeros tiempos se fueran desocupando las terapias intensivas. Y el ingreso de pacientes COVID fue mucho más lento. Este año están llenas por otras patologías las terapias intensivas, ocupadas por otras patologías, y además con la presión de aceleración de los pacientes COVID. Arnaldo Dubín, un intensivista, integrante de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, reflexionando y pidiendo medidas más duras. En este momento, la tensión que hay sobre el sistema es incluso mayor que la que tuvimos en la peor parte de la primera ola. Y lamentablemente, esto va a aumentar de forma predecible, porque los contagios siguen aumentando y el impacto se va a ver tardíamente en la terapia intensiva. Yo estoy trabajando, le diría, al 120%. Y haciendo malabarismos para conseguir camas y ocupando otros sectores. Sería una idea mágica pensar que esto va a disminuir porque se suspendieron algunas cirugías programadas, como hoy se planteó en la conferencia de prensa. Lamentablemente, las medidas que se han implementado no solo han sido tardías, sino insuficientes. Esto no va a alcanzar. Hay que ir a algo mucho más estricto. Esto es fundamental. Es la única posibilidad. Y ya no hay tiempo para más discusiones, reuniones de expertos. Estamos en tiempo de descuento y perdiendo por goleada. Perdiendo por goleada frente al coronavirus, es lo que dicen los intensivistas, y nosotros queremos marcar una diferencia que se dio durante todo el año pasado y se sigue dando. Los números oficiales que dan desde el Ministerio de Salud, ya sea a nivel nacional, provincial o porteño, no coinciden con los que dan los sectores privados. Ellos dicen nuestros números son mucho más elevados. Miren, este es un dato que entrega
la Asociación de Clínicas Privadas en cuanto a lo que es la ocupación del sistema privado en Ciudad de Buenos Aires, la ocupación de las camas críticas, que son, sin duda, el cuello de botella del sistema de salud del talón de Aquiles, 85 y 95% de ocupación. Y el 70% de esa ocupación es por pacientes con coronavirus. Atención, porque si tenemos que hablar de los números del Gran Buenos Aires, no están mejor. Te diría, Claudio, que están peor, porque si bien la provincia de Buenos Aires se maneja con su obra social, que es IOMA, tiene 2.300.000 afiliados, todas esas personas utilizan también el sistema privado de salud. Ellos también colaboran a que el sistema privado, hoy esté más tensionado que el sistema público. Bien, hablaban así de la situación en los hospitales en el conurbano bonaerense. Estamos en vivo en el Hospital Belgrano de la localidad de San Martín. Diego de Marco, la situación allí. Claudio, en este ejercicio que hemos adoptado de conocer cuál es la realidad de los diferentes centros de salud de la región metropolitana. Ayer estuvimos en San Fernando, hoy estamos en San Martín, en el Hospital Provincial General Manuel Belgrano, con su director, Nicolás Rodríguez, para preguntarle, bueno, doctor, nivel de ocupación de terapias intensivas de COVID-19. Bueno, buenas noches. El número de ocupación de camas críticas de hoy a las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, es de un 80%. Pero la realidad es que este es un número que hoy es un 80% a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche puede llegar a ser un 100%. La realidad es que estos números son dinámicos, en virtud de que van llegando pacientes a la guardia, pacientes que se reagudizan, con lo cual es esperable que este número aumente constantemente. ¿Han tenido situaciones de 100% de ocupación, doctor, en este último tiempo, digo, desde que empezó esta curva ascendente? Sí, por supuesto. Tuvimos varios días, en varias situaciones, al 100%. Afortunadamente, la provincia tiene un sistema de derivaciones, con lo cual se puede hacer descarga de camas críticas o de internación de cuidados intermedios, y entonces podemos tener esa oportunidad de desocupar camas. Pero la realidad es que si no tenemos medidas estrictas de circulación, este número va a ir en ascenso. Hay una curva casi vertical que va a terminar agotando el sistema y llegando a la saturación indudablemente. Escucha al director de este hospital. Doctor Rodríguez, muy buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Cuántas camas representa ese 20% libre que tiene hoy en día allí en su hospital? Nosotros tenemos un 80% de ocupación de camas y de ese 80%, el 50% son pacientes COVID. Sí. Pero ese porcentaje de ocupación de pacientes COVID va en aumento. Hay una cosa que no podemos soslayar. Nosotros en nuestro hospital tenemos bajo vigilancia epidemiológica, esto es, pacientes que están aislados en sus hogares, más de 200 pacientes a los cuales se les está haciendo el seguimiento correspondiente, interdisciplinario, con personal del hospital. Pero muchos de esos pacientes es muy probable que sufran descompensaciones, se reagudicen, con lo cual es esperable que el número de pacientes internados COVID aumente inexorablemente. Bien, doctor, pero yo le pregunto, ese 20% representa 20 camas, 5 camas, 200 camas... Perdón, nosotros tenemos una terapia intensiva de 8 camas. Ok. Con lo cual tenemos 2 camas libres. 2 camas libres. O sea que estar al borde de la saturación es algo muy cercano también, ¿no? Con la cantidad de casos que hay hoy en día, ¿no? Doctor, y... Sí, claramente. ¿Cómo ve usted así a todo el personal que trabaja, sobre todo en terapia intensiva? Su estado de ánimo, su agotamiento, ¿cómo los ve? Bueno, en general los trabajadores del hospital están sometidos a una gran presión, están muy cansados. Piense que estuvimos todo este año trabajando en el límite de nuestro esfuerzo y ahora estamos redoblando el esfuerzo. La verdad es que tenemos un equipo de gente muy comprometida. Aquellos que no están cumpliendo
sus tareas por comorbilidades, por otras circunstancias, terminan ayudándonos en el seguimiento de pacientes aislados en su domicilio. Así que, si bien hay un fuerte compromiso de los trabajadores de la salud, necesitamos un esfuerzo más de la comunidad. Necesitamos que la comunidad se movilice lo menos posible, que solamente haga lo que sea esencial en su movilización. Necesitamos un esfuerzo de la comunidad también. Nosotros estamos dispuestos a hacer este esfuerzo, pero también necesitamos que la gente entienda que únicamente se movilice por cuestiones esenciales. Exactamente, la responsabilidad personal de cada uno en cómo debe comportarse ante la pandemia. Doctor, con respecto a los casos de COVID, ¿el grupo etario allí ha bajado la edad de los contagiados o se mantiene más o menos estable como el año pasado? No, creo que esto es producto de una masa crítica de vacunados por encima de los 60, 70 y 80 años. Ha hecho que haya menos cantidad de pacientes de esa edad y que la edad sea menor en esta segunda ola. No obstante, hay que tener en cuenta que también hay pacientes que cursan el COVID con comorbilidades, aún a pesar de que tengan menor edad, así que sí, las probabilidades de descompensarse también son muchas. Nosotros estamos ahora incorporando recurso humano, trabajadores, estamos incorporando camas esenciales, camas críticas, pero nada de esto va a ser suficiente si no disminuimos la circulación. Sin lugar a dudas. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por este contacto y lo mejor para ustedes allí en el hospital, y para los pacientes, por cierto. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias Diego de Marco también.